Continuando con el tema, ¿sí? El texto de la ciencia antigua a la moderna, aquí vamos a empezar a ahondar en las distinciones o las diferencias entre ciencia antigua y ciencia moderna. Antes de comenzar con esto, el texto va a señalar que una distinción entre ciencias naturales y ciencias sociales. Las ciencias sociales son las que tratan sobre el ser humano y sus relaciones, como la economía, la psicología, la antropología, la sociología. ¿Qué es lo que justamente aquí no nos interesa? No vamos a centrarnos en ciencias sociales, sino en ciencias naturales, que es la que va a estudiar fenómenos naturales, ¿sí? Biología, química, cosmología, ¿sí? Astronomía. Así que nosotros nos vamos a centrar en eso. Otra distinción que menciona el texto es entre ciencias fácticas y ciencias formales. Las ciencias fácticas son las que trabajan con entes reales, es decir, con cosas que en algún punto, está mal dicho esto, que podemos tocar. Tocar me refiero a percibir por los sentidos, mientras que las ciencias formales son las que tratan con entes teóricos, es decir, cosas que no existen en la realidad, sino que son abstracciones de nuestra mente. Supongamos, un marcador. ¿Cuántos marcadores hay? 2. ¿Y cómo logramos esto? Porque nosotros abstraemos el número 2. El número 2 no existe en el mundo real. Nadie vio un 2 caminando. Lo que existen son cosas que nosotros agrupamos y cuantificamos. De todos modos, no se preocupen, esto va a estar un poquito más explicado en el resumen. Yo, por una cuestión de practicidad, simplemente lo menciono. Bueno, entonces lo que vimos es que la ciencia antigua comienza con los griegos y llega hasta el siglo XVII. Tiene un desarrollo de 2000 años aproximadamente, comienza con Aristóteles y hasta el siglo XVII perdura este ideal, con fluctuaciones, a veces con más potencia, otras veces menos potente. Pero bueno, siglo XVII, Nicolás Copérnico publica sobre las revoluciones de los cuerpos celestes, creo que se llama así el texto, no importa tanto el nombre. Lo que sí importa es que él da el puntapié para la revolución científica, ¿sí? Van a aparecer Galileo Galilei, que es el gran personaje, ¿sí? Bueno, y muchos otros más, Kepler, Newton, ¿sí? Algunos ya los mencionamos en el video anterior. Y comienza esta nueva forma de hacer ciencia, que es lo que nos vamos a centrar acá. Una última mención. En el texto menciona Torricelli, un caso de Torricelli. Esto lo vamos a tratar en el siguiente video por separado. Yo quiero que tratemos aquí distinguir bien claramente antigua de moderna, ¿sí? En el próximo video grabamos Torricelli, total es cortito, ¿sí? Bueno, vamos. Ciencia antigua. Primera característica que menciona el texto es demostrativa, ¿sí? Y también es euclidia. ¿Por qué menciona estos dos juntos? Porque tienen los dos, están íntimamente vinculados. ¿Qué es demostrativa? Se refiere a que justamente los fundamentos, ¿sí? Es como los enunciados básicos, los enunciados teóricos de los que parte esta ciencia, las afirmaciones fundamentales, son afirmaciones bien teóricas que se toman por verdaderas. A ver, ¿cómo explicarlo nuevamente? Es un sistema axiomático, por eso es euclidio. ¿Y qué es un axioma? Son afirmaciones de las cuales yo supongo su verdad sin necesidad de demostrarla. Es decir, yo digo, bueno, esta va a ser mi verdad y yo esta verdad no la voy a discutir y de esta verdad yo voy a obtener nuevas verdades. De eso se trata, ¿sí? Entonces, la ciencia antigua funcionaba muy así. Es como decían, bueno, por ejemplo, Aristóteles decía, bueno, no existe el vacío en el universo y hay una cantidad finita de materia en el universo. Estos son dos axiomas, son dos verdades que no se discuten. A partir de ellas dos, obtenemos una nueva verdad que es el universo es finito. De eso se trata, de algún punto. Es todo bien teórico, porque piensen que estamos muy en la antigüedad, en 500 años antes de Cristo. Los tipos salían de su casa y se sentaban en una colina todas las noches a observar el cielo a ojo. O sea, ni siquiera tenían un telescopio. Entonces, por eso todo es muy demostrativo. Es decir, funciona a través de deducciones, ¿sí? Yo de ciertas premisas, de ciertos enunciados que ya conozco,
deduzco, ¿sí? Razono uno nuevo, ¿sí? Y funciona muy así, porque justamente no es tanto de comprobar, no tanto de experimentar por las limitaciones propias tecnológicas. Va más que nada por eso. No es que los tipos eran caprichosos y decían, bueno, yo no quiero comprobar nada. No, es porque no se podía. Eso recién va a aparecer en el siglo XVII. O sea, piensen, por eso va un poco esto de que sea todo muy racional y demostrativo en el sentido de que se van deduciendo las verdades. ¿Sí? Entonces, es una metodología demostrativa. ¿Por qué? Porque yo afirmo ciertas verdades de las cuales no voy a discutir su carácter verdadero y voy a empezar a deducir nuevas afirmaciones, ¿sí? Por eso, hay una autoevidencia de los enunciados básicos. Los enunciados básicos son las afirmaciones fundamentales. Vamos a quedarnos con eso. Y estos enunciados básicos no los discutimos, ¿sí? Yo los supongo verdaderos y se va para adelante así. Y una cosa importante que ya les estuve mencionando es que el tipo de observación, las observaciones que ellos hacen son bien cualitativas, ¿sí? Es decir, no miden numéricamente las variables, sino que los tipos observan los cambios. Bueno, se mueve, no se mueve, pero siempre las explicaciones tienen que ver más con descripciones, ¿sí? Y no tanto con, digamos, ajustar bien matemáticamente los conceptos. Tiene que ver siempre mucho con la descripción, con lo cualitativo, ¿sí? Y finalmente, estas observaciones no son observaciones controladas, no son experimentos, porque justamente ellos no tenían tan desarrollada esa tecnología. Entonces, ellos cuando los griegos y en la antigüedad, ¿sí? Cuando salían a observar, los tipos, no sé, iban con sus sillitas, se sentaban y miraban el cielo, miraban un fenómeno, y son fenómenos que ocurren espontáneamente, no es que ellos provocaban cierto fenómeno, que es lo que se puede hacer con la ciencia moderna. Ellos simplemente esperaban que suceda, lo cual, digamos, habla de la dificultad digamos, de construir este saber científico. Por eso, en algún punto la ciencia antigua nos puede parecer ingenua o fallida, pero son tipos que se enfrentaron con muchas limitaciones tecnológicas bueno, fueron de una u otra manera sabiendo ganarles, ¿sí? Entonces, ciencia antigua, demostrativa, ¿por qué? Porque es demostrativa y euclídea, es decir, responden a sistemas axiomáticos. Un axioma es una afirmación que se asume como verdadera y es el punto de partida de una teoría. Entonces, yo afirmo una serie de axiomas, de estos axiomas voy a ir deduciendo nuevas verdades, ¿sí? Por eso es demostrativa, se demuestra racionalmente la verdad del sistema científico. La observación es cualitativa, no le interesa medir, experimentar ni, digamos, controlar variables, porque tampoco estaba el desarrollo tecnológico. Y las observaciones justamente son cualitativas y no hay un control, sino que se observan fenómenos que ocurren de manera espontánea. Sí había un desarrollo matemático, pero no era tan preciso ni apuntaba tanto a controlar, ¿sí? A lo sumo era para predecir, para poder predecir, no sé, eclipses o ciertos fenómenos atmosféricos, pero no se apuntaba a controlar, no se apuntaba a repetir una determinada situación para poder mejorarla. Simplemente buscaban comprender y bueno, ya. ¿Sí? Era más un interés bastante teórico principalmente. Por otro lado, ¿sí? Como dijimos, la ciencia moderna, siglo XVII, va a presentar un fuerte cambio respecto a esto, porque los científicos ya se sentían insatisfechos. Es como que, bueno, esta manera de hacer ciencia, la manera antigua, había funcionado muy bien, ¿sí? Tenía sus logros, había conducido a la humanidad, digamos, un largo trecho, pero llega un punto que, bueno, no da para más. Es como que, bueno, necesitamos algo más. Y es así que, en el fondo, fruto de esta, digamos, insatisfacción, surge la nueva ciencia, la nueva manera de hacer ciencia, que apunta a modificar ciertos aspectos y darle otra utilidad. ¿Qué vamos a ir viendo? En primer lugar,
Los enunciados teóricos, los enunciados básicos de una teoría, no son autoevidentes, no son axiomas, sino que son conjeturas, tienen un carácter hipotético. Es decir, mi enunciado básico es algo que yo afirmo, no estoy seguro si es verdadero o falso. Como no estoy seguro si es verdadero o falso, tengo que salir a contrastarlo en la realidad. Y esa es una de las grandes diferencias respecto a los enunciados básicos. Los enunciados básicos de la ciencia moderna son conjeturas que hay que contrastar, que hay que comprobar, hay que ver si son verdaderas o falsas. Yo una vez que si es verdadera, me la quedo, si es falsa, bueno, la puedo abandonar. Pero ya no es algo que yo digo, bueno, es evidente, no es algo que no voy a discutir. En la ciencia moderna, justamente el gran cambio, uno de los grandes cambios es empezar a discutir, empezar a poner en tela de juicio muchas afirmaciones. ¿Es verdadero esto? Bueno, comprobémoslo. Eso es lo que va a hacer la ciencia moderna. ¿Sí? La ciencia moderna también va a utilizar la deducción. Ya dijimos que la ciencia antigua utilizaba la deducción para obtener nueva información a partir de verdades autoevidentes. Los razonamientos deductivos son naturales al ser humano. Todos procedemos deductivamente. No solo de manera deductiva, pero todos hacemos razonamientos deductivos. Y la deducción es una gran herramienta. Solo que en la ciencia moderna no va a ser la única herramienta. ¿Por qué? Porque la principal herramienta, diría yo, es la experimentación, la observación. Pero ahora vamos a ir a eso. La observación es cualitativa y cuantitativa, ¿sí? Nosotros dijimos que la observación de la ciencia antigua tenía que ver justamente no tanto con medir, sino con describir ciertos cambios, ¿sí? Ahora, la ciencia moderna va a cambiar mucho el aspecto de la observación y la experimentación. ¿Por qué? Porque no solo va a ser cualitativa, sino va a ser cuantitativa. ¿A qué se refiere con cuantitativa? Es que va a empezar a medir magnitudes, va a empezar a atribuir valores matemáticos a distintas variables y las va a ir midiendo, ¿sí? Por eso, entonces las observaciones que va a realizar esta ciencia moderna van a ser observaciones activas. No es que el científico iba con su sillita y esperaba que suceda cierto fenómeno. No, ahora los científicos van a realizar experimentos en donde ellos controlan o intentan controlar las variables para poder repetir el fenómeno y ver si realmente es así, ¿sí? Es decir, supongamos que yo estoy estudiando, no sé, la ley de atracción gravitacional, la ley de la fuerza de gravedad, ¿no? Cómo funciona. Y entonces los científicos van a realizar un experimento en una situación controlada donde ellos puedan controlar y repetir digamos, las distintas experiencias una y otra vez para ir midiendo y ver si se dan cambios o no. Y esto lo van a lograr a partir de medir, ¿sí? Yo tiro una piedra por la ventana y cae, no sé, recorre este espacio, esta distancia en tanto tiempo. Bueno, yo lo mido y empiezo a atribuir valores. Eso es lo que van a hacer, ¿sí? Van a empezar a controlar los experimentos, van a empezar a medir las variables, les van a empezar a atribuir valores numéricos, ¿sí? Y van a empezar a desarrollar matemáticamente o van a desarrollar mucho más profundamente la matemática para controlar y obtener nuevos resultados. Además, la ciencia moderna va a empezar a trabajar con problemas mucho más prácticos, ¿sí? Problemas puntuales. ¿Por qué sucede esto? ¿Por qué, no sé, si suelto algo se rompe? Bueno, va a empezar por ese lado. Entonces, para ir cerrando el tema, ¿sí? La ciencia moderna va a utilizar enunciados básicos, ¿sí? Que son conjeturas que hay que salir a comprobar. Va a tratar con temas prácticos. Las observaciones van a ser mucho más cuantitativas. ¿Por qué? Porque van a empezar a medir variables y van a establecer relaciones matemáticas entre las distintas variables, ¿sí? Bueno, estas son las grandes diferencias entre ciencia moderna y ciencia antigua. De todos modos, todo esto va a estar bien desarrollado en el apunte.